Esta tarde yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Nehemías capítulo 6. Hemos sido muy bendecidos con estas historias. A lo largo del año estuvimos estudiando el libro de Esdras, Nehemías. Estuvimos aprendiendo todas estas travesías y yo creo que si el Señor nos concede, el próximo año vamos a continuar porque todavía no acabamos el libro de Nehemías, vamos en el capítulo 6. Entonces, hoy vamos a continuar con esto que empezamos ya semanas atrás, que es perseverancia ante, durante y después de todo, ¿sí? Me ayuda a repetir este título. Si tienen sus notitas, ahí lo tiene. Dice: perseverancia ante, durante y después de todo. En la lectura de hoy, que quiero invitarle, ya tiene su Biblia lista, es en Nehemías capítulo 6, versículos 15 al 19. Dice así la historia. Vamos a leerlo, ¿le parece? ¿Me ayuda con su voz? Yo quiero escucharle. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los príncipes de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, Nehemías ahí nos está contando la historia, o un resumen de la historia. 52 días, dice, les tomó para construir el muro. Suena interesante, ¿verdad? Es poco, casi 2 meses en construir un muro. Seguramente había mucha gente trabajando. Y como lo hemos estudiado, ellos estaban trabajando, ¿se acuerdan? Día y noche, ¿sí? Entonces sí hace sentido que tan pronto hayan logrado esto. Pero no por el día y la noche que trabajaban, sino porque Dios estaba con ellos. Mi hermano, por más grande que parezca la lucha, la dificultad o lo que estás emprendiendo, si Dios está contigo, créeme que sí puedes, sí podemos y vamos a terminar. Un hermano llamado James Hamilton, lo he mencionado mucho, él introduce estos versículos con estas preguntas. ¿Puedo animarte a no subestimar lo que puedes lograr si Dios te ha llamado, si le sirves y si perseveras? A menudo las cosas no suceden simplemente porque la gente o no las empieza o tampoco persevera en ellas. Mira, muchas de las cosas que queremos hacer, hablando de que estamos por empezar un nuevo año, nos proponemos muchas cosas y deseamos muchas cosas, pero muchas de ellas no las logramos o no las terminamos por 2 razones sencillas. Una, porque nunca las empezamos, y otra porque si bien la empezamos, no perseveramos. En nuestro caminar como cristianos, mis hermanos, y hemos aprendido y estamos aprendiendo, necesitamos perseverar, ¿sí? En nuestros cursos de discipulado, una de las cosas en las cuales animamos continuamente es a perseverar. Yo a algunos de ustedes les he compartido que hace algunos años, aquí en la iglesia, a mí me tocó ser parte de un instituto bíblico y empezamos, recuerdo, yo creo que seríamos unos 30. En aquel tiempo había un salón grande aquí en este lado y éramos muchísimos ahí en ese instituto. Y conforme los meses pasaron, ese grupo iba disminuyendo.
¿sí? Las últimas semanas o el último mes, solo éramos 2 hermanos, el que ponía el video y su servidor. Y terminamos ahí en esa parte donde hoy son nuestras oficinas. Ahí teníamos un cuartito y ahí ponían la compu, la laptop, y éramos solo 2, el hermano que ponía el video y su servidor. Y a veces estaba yo solo, porque el hermano que me ponía el video tenía otras labores que hacer y me decía: hermano Bed, pues usted termine de ver el video y yo tengo que ir a hacer esto. Y pues ahí me quedaba yo con mi librito, mi pluma y tomando notas. Se necesita perseverancia, hermano, ¿sí? Y yo quiero animarte, no le hace que quedes tú solito, pero persevera. Ahí en tu familia, en esto que estás emprendiendo, ánimo. Si el Señor, escucha, ha prometido estar contigo, persevera, ¿sí? Persevera. Mis hermanos, yo quiero pensar en esto contigo. Hemos comenzado. Dios ya nos ha dicho muchas cosas que tenemos que hacer, pero Dios es claro, ¿verdad? Conforme vamos en nuestro caminar con el Señor, si tú eres sincero con Dios, Dios te va a decir dónde o por dónde empezar. La cosa es, ¿ya comenzaste? La siguiente pregunta es, ¿estás perseverando? Yo quisiera, antes de comenzar, no recuerdo, creo que fue ayer. Ayer leí una historia que me gustó mucho y creo que es muy apropiada. Así que yo quisiera invitarte a que la leas conmigo. Está en la Biblia. Es Segunda de Crónicas capítulo 15. Es una historia, así que está buena esta historia. Yo te invito a que la veas. Es un capítulo entero, lo vamos a leer juntos. Así que observa. Se trata de un rey llamado Asa, ¿sí? Un rey que tuvo buen ejemplo de su padre hasta cierto punto, pero es un rey que decidió honrar a Dios en su vida. Muy temprano en su reinado como rey de Judá, él decidió honrar a Dios. ¿Cuántos aquí desean honrar a Dios? Yo creo que todos queremos honrar a Dios, ¿verdad? Porque hay bendición, mis hermanos, cuando honramos a Dios. Y este hombre fue un hombre que honró a Dios. Y mira, quiero que leamos el capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Escucha esto, mira la promesa que Dios le hace. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también los dejará. ¿Te das cuenta qué dice Dios? Si ellos buscaban a Dios, si ellos no se apartaban de Dios, dice, Dios estará con ustedes. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Mi hermano, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos alejado? Hemos descuidado. Y tú y yo nos podemos dar cuenta qué fiel es Dios cuando hacemos esto, cuando volvemos a Él. Él dice que si le buscamos de verdad, le vamos a encontrar. Aquí lo importante es que perseveremos en eso. Porque imagínate, si estamos un día sí, 2 no, 3 días sí, 40 no, y bueno, así vamos, mi hermano, quién sabe, y en una de esas que estés fuera, te pierdas. Qué triste, hermano. Habiendo conocido, perderte por no perseverar. Vamos siguiendo la historia. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero escucha esto, mira. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Esto me encanta. Pues hay recompensa para vuestras obras. A mí me gusta esto porque dice que nos esforcemos. Dile al que está a tu lado, esfuérzate, hermano, no desfallezcas. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed,
cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y dice, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todos los de Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel, escucha, se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Esto es bien bonito también. Cuando la gente ve que Dios está contigo, se te unen, quieren estar contigo. Dice, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído, mira esto, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente, ellos escucharon la promesa de Dios, entonces hacen promesa, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera, escucha esto, mira el compromiso, cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Esta gente iba en serio. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y escucha esto, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo dice, la depuso de su dignidad porque ella había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, dice, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Esta es una historia muy buena, hermano. Queremos la paz de Dios en nuestros hogares, la paz de Dios en nosotros. Hay que buscar a Dios de todo corazón. Y aquí está bien claro, este rey lo hizo, lo puso en práctica y mira, le fue bien. Dios le dio paz. Y algo que me encanta acá, hermano, y es lo que quiero aquí cerrar este pensamiento, es que Asa, hermano, dispuso en su corazón honrar a Dios. Y Dios le dio una promesa. Sí, la leíamos al principio. Dios le prometió que Él estaría con ellos. Y entonces, mira, muchas veces lo que sucede es que recibimos promesas bien especiales de parte de Dios, cosas preciosas. Pero ahí queda, no hacemos nada más. Aquí vemos, nos enseña esta historia, que Dios les dio promesas. Dios te ha dado promesas, hermano, hermosas. El día que tú fuiste salvo, Dios te dio promesas hermosas, amén. Así que esta gente recibió así, promesas hermosas de parte de Dios, pero no se quedó ahí a gusto sentado. Dice, se esforzaron. Dice que tomaron decisiones. Dice que cortaron con ciertas cosas, ¿verdad? Ahí habla de que destruyó imágenes, ¿sí? Dentro de todo lo que este hombre hizo, te darás cuenta que siempre va a haber gente que hace lo que quiere. Ahí dice que todavía había gente que seguía ofreciendo en lugares altos. Pero dice, Asa fue perfecto en todos sus caminos. Mi hermano, que tú y yo seamos de esa gente que persevera. Aunque la gente a nuestro alrededor no esté perseverando, que tú y yo sí perseveremos. Vale la pena, mis hermanos, que perseveremos. ¿Cómo va la obra, hermano, que Dios te ha dado o te ha encomendado? ¿Cómo va, hermano? Piensa, ¿cómo va esa obra? ¿Sigues perseverando? ¿Estás tomando decisiones firmes para seguir perseverando? En una ocasión Jesús dijo estas palabras: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Así que yo quiero invitarte esta tarde que le pidamos a Dios nos guíe, ¿sí? Vámonle diciendo al Señor: Señor, que tu Espíritu Santo abra mi entendimiento, que comprendamos como iglesia qué significa perseverar y perseveremos. Porque Jesús dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que entendamos esto,
y lo hagamos. ¿Le parece? Lo hacemos juntos porque todos necesitamos hoy este mensaje. Sea que tienes poco tiempo, mucho tiempo, todos necesitamos un recordatorio de perseverar, ¿sí? Vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, creyendo que esta palabra que tú tienes para nosotros es para edificación. Y pedimos que tu Espíritu Santo dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos, de tal manera que entendamos qué es esto de perseverar. Tu palabra ya nos ha enseñado a través de estas últimas semanas y pedimos que lo que hoy cada uno necesitamos, tu palabra sea tan clara, tan directa, que Señor, solo nos quede obedecer. Líbranos de ser unos rebeldes, desobedientes. Queremos obedecer y vivir para tu gloria. Señor, si alguien hoy se encuentra en duda, incertidumbre, si hoy alguien se encuentra afanado, preocupado, que hoy tu palabra, Señor, sea tan directa, tan precisa, que mi hermano, mi hermana se rinda a ti y reciba esta paz que experimentó el pueblo de Judá. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde su corazón, sus pensamientos en Jesucristo. Damos gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarte un poquito del resultado de una obra bien terminada. El resultado de una obra bien terminada. El verso 15 dice que la obra fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Se cree que aproximadamente hubiera sido entre agosto y octubre. ¿Verdad? De acuerdo a los estudiosos de este tiempo, dicen que se estaría empezando por ahí en agosto y terminado en octubre. Bueno, es una obra grande que se logró de manera milagrosa en 52 días. Pero dice algo interesante. ¿Qué sucedió después de esto? 16, ¿qué dice? Dice que cuando lo oyeron nuestros enemigos, ahí está hablando Nehemías, ¿sí? Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, lo primero que sucedió en los enemigos, escucha, dice, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Otras versiones dice, se sintieron aterrorizados. Desfalleció su ánimo, se llenaron de temor, se sintieron o tuvieron miedo. Es interesante, hermano, cuando la gente observa lo que Dios está haciendo en tu vida, hay reacciones. Aquí en esta historia, mire, más que el asombro, dice que hubo miedo. Ahí dice que tuvieron temor. Me gustan otras versiones más porque dicen tuvieron miedo. Porque aquí está hablando justamente de eso. Porque lo que está pasando en esta historia, acuérdense, los judíos están reconstruyendo el muro de Jerusalén y han tenido mucha oposición, verá, gente que no quiere que construyan este muro y a como dé lugar quieren desanimarlos, amedrentándolos, asustándolos, aún planeando ataques, lo hemos estudiado ya. Pero cuando el enemigo ve que no pudo y que la obra ya se terminó, pues ellos tienen miedo ahora. Interesante, ¿no? Tienen miedo porque ellos se dan cuenta que este pueblo ya ahora es fuerte, el pueblo judío, y ellos de alguna manera se sienten vulnerables, se dan cuenta que esta gente va en serio. Mira, vamos tratando de llevarlo a nuestra vida personal o vida espiritual. El enemigo, mi hermano, mi hermana, sabe que le queda poco tiempo. Y cuando el enemigo ve que un cristiano está perseverando, esto le causa frustración, le causa miedo. Porque sus planes se están viniendo abajo. Y el tiempo cada vez se le acaba más. Sí, entonces vamos a ver más adelante porque el enemigo insistirá de otras maneras. Ya hemos visto las estrategias del enemigo, ¿verdad? De muchas maneras quiere detener la obra. Esto que nos dice aquí este texto, que tuvieron miedo las naciones alrededor, habla de que esta gente reconoció la victoria que Dios le había dado a su pueblo.
a un pueblo que estaba creyendo en sus promesas, en las promesas de Dios. Si usted, hermano, me pregunta, es que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial, muy valiente, y bueno, muchas cosas podríamos atribuir, pero no es así. El pueblo de Israel es muchas veces reflejo de lo que somos tú y yo como pueblo de Dios. Un pueblo que continuamente es desobediente, ¿sí o no, hermanos? Un pueblo que seguido va en pos de otros dioses, ¿sí o no? Aunque nos dé vergüenza, hermano, hay que reconocerlo. Seguido vamos en pos del Dios del dinero, ¿sí? De los afanes, de tanta cosa menos a Dios. Tan solo piensa, hermano, en la primer crisis que enfrentamos, ¿a dónde corremos? Pero aún con todo esto es interesante, este pueblo aprendió que si ellos buscaban a Dios, como lo estudiamos hace rato, con todo su corazón, ellos encontrarían a Dios. Yo quiero invitarte a eso, hermano, esta tarde, es que meditemos esto y sea lección para ti y para mí, hermano. Este pueblo del cual estamos hablando hoy pasó 70 años cautivo en Babilonia porque se apartaron de Dios. Si algo aprendió esta gente es que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra. Él les dijo que si no obedecían, venía castigo, y vino el castigo. Dios ha dicho igualmente, hermano, el día de hoy. En su palabra lo vemos continuamente. Lo leí hace rato, que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué es lo contrario? Si no persevera hasta el fin, pues perdición eterna. Esta victoria, hermano, cuando vemos la victoria que Dios ha dado a su pueblo, es algo que también apunta a lo que Dios hará al final de nuestra jornada como cristianos y cristianas, hermano, como gente que amamos a Dios, que deseamos honrar a Dios, que estamos perseverando. Un día, hermano, al igual que en este tiempo dice, todas las naciones, dice la Escritura ahí, si vemos rápidamente, hay dos pasajes que quiero que miremos tú y yo. Romanos 14:11, todas las naciones, hermano, reconocerán quién es Dios y temerán a Dios. 14:11 de Romanos dice así la Escritura, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Llegará ese momento, mis hermanos. Hoy muchos rechazan al Señor, hoy muchos se burlan de Dios. Se burlan del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios sigue creyendo en un Dios vivo, porque el pueblo de Dios sigue adorando a Dios. Muchos se burlan de eso, pero un día esas personas también reconocerán que Dios existe, que Dios es real, mi hermano. Pero qué triste será para muchos de ellos que no se arrepintieron. Reconocerán sí a Dios, reconocerán que Jesús es el Señor, pero será demasiado tarde para ellos. Ya no habrá oportunidad. Por eso el llamado a ti y a mí, hermano, es que Jesucristo sea el Señor de toda nuestra vida. Dice la Escritura ahí en Filipenses 2, 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escucha, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día, hermano, todos reconocerán esto. Que tú y yo seamos de los que lo reconocemos desde hoy. Dice otra cosa que sucedió con estos enemigos del pueblo de Dios. Primero dice, tuvieron miedo. Lo segundo que dice, se sintieron humillados. Palabra de Dios para todos dice, perdieron la confianza en sí mismos. Traducción lenguaje actual dice, se sintieron avergonzados. Mis hermanos, este es el final de todos los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Este es el final, hermano. Terminarán humillados, avergonzados. Amén. Si no lo cree, yo le invito a que vea la Biblia. Una y otra vez lo repite. Todo enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios, terminó avergonzado en la ruina. Yo tengo solo 3 ejemplos para ti, pero hay muchos más. Vea Éxodo 15:4. Estamos hablando del faraón, por ejemplo. Tú sabes cuánto se opuso Faraón, ¿verdad?
a que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Y escucha cómo terminó. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Perdón, yo leí el 5, voy a leer el 4. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. ¿Te das cuenta qué le sucede a toda persona que se opone a Dios, que se opone al pueblo de Dios? Hundidos. Aquí el Faraón, ¿cuánto se opuso? Y mira, ahí quedó, ¿sí? Hundido, sin un retorno. Eso es lo que sucede, hermano, los enemigos de Dios. Segunda de Crónicas 32:21. Hay uno más. Segunda de Crónicas 32:21. Otro rey de nombre Sennacherib. Este rey también se opuso tremendamente al pueblo de Dios. Se burló de Dios mismo. Y mira lo que sucedió. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado. Este personaje, el rey Sennacherib, rey asirio, se mofaba de que él era más grande que Dios. Y que él había conquistado aquí y allá, y que los dioses de esos pueblos no habían podido con él. Bueno, mira, Dios dice que destruyó a todo su valiente y su esforzado. Dice, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Escucha esto, ¿cómo vuelve? Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, escucha esto está horrible. Allí lo mataron a espada sus propios hijos. Fíjate qué horrible muerte. Si bien no lo mataron en la guerra, cuando llega a su casa, va a su templo, sus hijos le dan muerte. Imagínate qué tremendo esto. Al enemigo de Dios, al enemigo del pueblo de Dios. Y último, tengo otro más. Esther capítulo 7, versículo 9. Hablamos de Amán, otro hombre enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios. Las hermanas estudiaron por un tiempo Esther y vieron, yo creo que esto. Los enemigos de Dios, ¿cuál es el destino de estos? Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo. Mire, Amán había creado una horca donde iba a colgar, quería colgar a Mardoqueo, el judío primo de Esther, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Este hombre había hecho una horca para matar a un judío, a un siervo de Dios. ¿Y qué sucedió? Más bien Amán fue colgado en esa horca. Ese es el destino, hermano, de todo hombre, mujer, enemigos de Dios. Y ese es el destino, hermano, del mismo Satanás. Apocalipsis 20:10. Así que, mis hermanos, tenemos que pedir por la misericordia de Dios para nuestro pueblo, que se opone a Dios, que se opone a la palabra de Dios, porque ese es el destino, hermano, de todo aquel que se opone a Dios. Apocalipsis 20:10, mire qué dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán, escuche esto, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es bien claro ahí, hermano, lanzado al lago de fuego y azufre, atormentados, dice, día y noche por la eternidad. Ese es el destino de los enemigos de Dios y del pueblo de Dios. Estas victorias que tú y yo leemos en la Biblia nos deben dar también a ti y a mí como cristianos esperanza, hermano. Que si hoy, hermano, estás enfrentando oposición, ten por seguro que hay victoria al final para ti y los tuyos que perseveran. ¿Sí? Al final de cuentas, mis hermanos, vamos a tener la victoria. ¿Sí, amén? Y Satanás y sus cómplices y todos aquellos que se opusieron a Dios, mi hermano, tendrán la misma suerte por la eternidad, siendo afligidos, atormentados. Lo último que sucede en estos enemigos del pueblo de Israel es que esta gente conoció que Dios había hecho la obra.
Sí, ahí lo dice la historia. Fíjate el verso, estamos verso 16, ¿verdad? Nehemías 6:16. Obsérvalo ahí. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Ya vimos esto. Y se sintieron humillados. Ya lo acabamos de terminar. Y último dice, y conocieron que por Dios había sido hecho esta obra. Mis hermanos, es Dios quien finalmente da la victoria a su pueblo. Recordemos que es Dios quien pelea nuestras batallas. Y es a Dios a quien tú y yo debemos reconocer y darle todo el honor, toda la gloria. Algunas versiones dicen que los enemigos de Israel, o en este caso de los judíos, reconocieron que Dios había ayudado a Nehemías y el pueblo judío. Mira, si bien Nehemías y la gente que trabajó con él, ellos pusieron las piedras, la mezcla para construir ese muro, ellos hicieron, digamos, esa parte del trabajo, pero finalmente, hermanos y hermanas, es Dios quien les dirigió, es Dios quien abrió puertas, es Dios quien los protegió, es Dios quien proveyó, es Dios quien les fortaleció. ¿Sí? Entonces, así es contigo, conmigo, hermano. ¿Sí? No es sentarnos y decir, pues confío en Dios y espero que me llegue la comida del cielo. No, hermano, hay que trabajar, ¿verdad? Sí, amén. Gloria a Dios. Aquí hay gente trabajadora. Gloria a Cristo. Sí, hermano. Dios nos da las fuerzas para trabajar. Dios nos da las oportunidades para trabajar, las provisiones, las puertas abiertas. Gloria a Dios por eso. Y tú y yo debemos reconocer esto, que es Dios obrando en ti y en mí. Nehemías, cuando él escribe este libro, continuamente está dejando bien claro quién está detrás de toda esta gran obra. Es Dios, mi hermano. Mira, vamos a ver estos textos súper rápido para que veas cómo Nehemías una y otra vez hace notar que es Dios. 2:12 de Nehemías, dice así la escritura, mira, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno, escucha, lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Qué dice primero? Lo que Dios había puesto en mi corazón. Nehemías sabe que no es su plan, es el plan de Dios, que Dios lo ha puesto en Nehemías para que él lo lleve a cabo. 2:20, ¿qué dice ahí? 2:20, dice así la escritura. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, ¿qué dice? Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Otra vez dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Pero me gusta, aquí lo acompaña, ¿verdad? Dios nos va a prosperar, pero nosotros sus siervos nos levantamos a edificar. Así que mi hermano, Dios estará contigo, conmigo, ¿sí, amén? Y tú y yo nos paramos, nos levantamos a trabajar, ¿sí? Amén, hermanos, estamos acá, ¿sí? Gloria a Cristo. Vamos adelante, 4:15, vamos ahí otro pasaje, resalta Nehemías la ayuda del Señor acá, dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, escucha, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Otra vez, Dios desbarata los planes del enemigo. Dios, mi hermano. Mira, a veces es bien difícil y yo creo que lo estás experimentando, hermano. El otro día platicaba con un hermano, lo comentaba hace rato también, un padre preocupado por sus hijos, por lo que están escuchando en la escuela, entre los amiguitos, aún entre la misma familia. Él preocupado, hermano, porque hay tanta mentira que se está queriendo introducir a nuestros hijos, hermanos, y que tú y yo podemos sí asustarnos porque es muchísima información falsa que está queriendo introducirse en nuestros pequeñitos. Pero yo algo que le decía a este hermano, ocúpate en enseñarle la verdad a tu hijo. En eso enfócate.
Porque si te enfocas en enseñarle todas las falsedades que hay en el mundo, nunca vas a acabar. Enséñales la verdad. Que la conozcan bien, hermano. Para que cuando llegue la mentira ellos sepan, esto es mentira, esto no va. Listo. ¿Sí? Eso hay que ocuparnos, mis hermanos. Y se requiere perseverancia. Pero es Dios, mi hermano, quien te va a ayudar, te va a guiar a hacer esto. Así que persevere, mi hermano. Porque es Dios quien va a desbaratar los planes del enemigo. Tú solo ocúpate en edificar, o sea, enseñarle a tu hijo la verdad, y Dios va a desbaratar los planes que el enemigo tiene para destruir. Porque es Dios quien hace la obra, mi hermano. 4:20 de Nehemías, ¿qué dice ahí? Mira, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. ¿Qué dice? Nuestro Dios peleará por nosotros. Otra vez, Dios pelea por ti, por mí, hermano. Yo quiero leer este pensamiento, escúchalo con mucha atención. Queremos ser personas que hacen lo que se puede hacer porque Dios nos ayuda. No queremos ser personas que hacen cosas que se pueden justificar con el esfuerzo humano común. Yo no quiero hacer cosas por mi cuenta, hermano. Yo quiero que sea Dios quien haga las obras. No queremos que el mundo vea lo que hemos hecho y diga, pues cualquiera puede. Cualquiera que tiene los recursos, ya sea económicos, conocimiento o estrategia, podría lograrlo. Yo no quiero eso, hermano. Que nos digan, pues lo que tú haces con mucho dinero o con mucho conocimiento lo puede hacer cualquiera. Yo no quiero eso. No queremos eso, mis hermanos. Queremos que la gente vea nuestra iglesia, Centro de Fe Angulo, vean nuestros esfuerzos evangelísticos y digan, solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede unir a ese tipo de gente de todos lados que venimos acá, hermano, y puedan ver que solo Dios puede lograr esa unidad y solo Dios puede usar gente como tú y como yo. ¿Cómo ves? Yo oro al Señor así, hermano, que no sea nuestra preparación, nuestras habilidades, no, que sea Dios. ¿Sí? Queremos que la gente nos vea, hermano, y se sorprenda de que tantas personas de orígenes, aún intereses tan dispares, se amen unos a otros. Solo Dios puede hacer eso, mis hermanos. ¿A poco no? Yo creo que lo has experimentado en tu casa, hermano. Qué difícil es. Ni 10 minutos a veces estar juntos. Luego hay pelea, hay discusiones. Solo Dios puede traer la paz verdadera, traer armonía en las casas. Solo Dios puede producir una verdadera conversión, hermano. Solo Dios puede convencer a la gente de que la Biblia es verdadera frente a todas las mentiras que se están ofreciendo allá afuera. Solo Dios puede hacer eso. Y eso queremos hacer notar, hermano. Solo Dios puede hacer que gente pecadora se convierta a Él y le ame, hermano. ¿A poco no, hermano? Muchos de nosotros tenemos testimonios tremendos de cómo éramos antes. Ofendíamos, decíamos malas palabras a los cristianos y ahora tú eres uno de ellos, ¿verdad? Gloria a Dios. Solo Dios puede cambiar ese corazón duro. Ese es el testimonio que queremos dar, hermano. Uno en el cual Dios sea exaltado, donde Dios reciba toda la gloria. Este será el resultado de cuando hacemos bien las cosas, cuando trabajamos como Dios quiere. Con la ayuda de Dios vamos a terminar. El enemigo quedará confundido, humillado, reconociendo solamente que Dios nos ha ayudado. Cuando tú y yo entendemos esto, mis hermanos, mis hermanas, textos como Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Textos como Salmo 60:12 que dice, en Dios haremos proezas. Textos como Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este tipo de textos harán total sentido para ti y para mí. Cuando entendemos que es Dios quien hace la obra, mi hermano, cobran total sentido y nos van a ayudar a seguir perseverando. El problema, hermano, que a veces estos textos ya los decimos como de manera muy mecánica, ¿sí? O muy
muy a la ligera. No olvidemos que en Cristo de verdad todo lo podemos, ¿sí? Que en Dios de verdad vamos a hacer proezas, de verdad, créaselo, hermano, porque es palabra de Dios, ¿sí? Y que si Dios con usted, hermano, ¿quién contra usted? Gloria a Cristo. Dios promete estar con nosotros, darnos la victoria si perseveramos hasta el final. Pero ¿sabes una cosa? El enemigo seguirá insistiendo. El enemigo no se dará por vencido, hermano, porque ya lo vimos hace rato. Sabe que le queda poco tiempo. Si tú observas en el verso 17, dice que en ese tiempo habían muchas cartas. A propósito, gloria a Dios, hermanos, estábamos teniendo problemas con el servicio de correo. Ya se fueron muchas cartas, pero cartas de salvación, de bendición a las cárceles, de las que enviamos como instituto. Ore, ¿verdad? Que sigan llegando más cartas. Pero acá no eran cartas buenas, porque el enemigo buscaba con cartas, ya que no pudo detener a Nehemías del trabajo, mandaba cartas. Hay dos episodios, yo creo te acuerdas, Esdras 4 del 7 al 22, Nehemías capítulo 6, lo estudiamos hace unas semanas, del 4 al 7. El enemigo usó cartas que buscaban atemorizar, que buscaban confundir. ¿Te acuerdas? Mira, Tobías, es el que estamos viendo ahorita en esta historia. Tobías era un amonita. Los amonitas eran enemigos de Dios y por lo tanto enemigos de los judíos. Tobías no quería el bienestar de los judíos. Tobías no quería que el pueblo de Jerusalén estuviera seguro. Ya estudiamos hace mucho por qué Tobías no quería esto. Entre ellos era porque Tobías sentía temor de perder negocios. La ubicación donde estaba Jerusalén era un lugar muy estratégico, por ahí pasaban muchos mercaderes y era una oportunidad para hacer negocios. Tobías no quería que Jerusalén fuera una ciudad próspera, no. Por eso buscó de mil maneras oponerse a este plan. Mis hermanos, las cartas, hoy en día ya casi no usamos cartas, ¿verdad? ¿O sí? Ya casi no, pero las cartas, si alguien no se acuerda o no aprendió a hacer cartas en la primaria o en la secundaria, las cartas son mensajes escritos. Sí, en papel, hermanos. Hoy ya todo es puro WhatsApp, ¿verdad? Hace muchos años se usaba el papel, una pluma y se escribían cartas. Les recomiendo practicar eso. Es algo bien bonito, ¿no se acuerdan? Yo en la primaria me acuerdo que le mandaba cartas a mis primos. A veces vivían a 15 minutos de la casa, pero hacíamos cartas. Y era algo emocionante la espera de la carta, de la respuesta. Bueno, si usted es más joven, pues a lo mejor no le tocó eso, pero a mí sí. Y era algo emocionante. Pero acá, hermano, eran cartas que buscaban atemorizar. Imagínense, Nehemías iba a su buzón y esperando una carta de buenas noticias y llegaba una carta de Tobías amenazando, humillando y bueno, todo lo que Tobías, que no podía hacerlo en persona, lo hacía por carta. Los recursos de ataque de Tobías se iban agotando y ahora está usando la palabra escrita o las cartas. Pero ¿sabes qué, hermano? Para esto también se requiere perseverancia. Aunque tú digas, pues es una carta, pues la tira, la quemo. Pero de verdad somos muy curiosos y vamos a leer, hermano. Nehemías leía la carta, pues ahí nos está contando él esto. Él leía las cartas, hermano. Aparentaba algo pequeño, es un escrito, no pasa nada. Estas cartas servían también de una manera para intercambiar información, ¿sí? Para planear estrategias. Así que esto no era cualquier cosa, hermano. ¿Te das cuenta de una cosa aquí? Que dice en aquellos días iban muchas cartas, ¿verdad? Y en estas cartas dice, estaban involucrados gente principal o nobles o gente importante de Judá, ¿sí? O sea, no solo a Nehemías le llegaban cartas, sino también a gente importante.
quizá hablando mal de Nehemías, planeando estrategias. Miren, mis hermanos, la Biblia dice en Santiago 3, del 1 al 12, nos enseña que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo peligrosísimo, ¿sí? ¿Cuántas guerras se han causado por alguien que habló? ¿Cuántos pleitos o problemas nos hemos metido por lo que hablamos o por lo que nos dijeron? Y a veces ni lo dijeron, pero nos llegó, mira que fulano dice esto, esto y aquello, y nos prendimos y causamos todo un problema por ese pequeñito miembro de nuestro cuerpo que aparentemente está escondido detrás de los dientes, que sale y ya cuántas cosas dice. Pues acá eran palabras escritas, final de cuentas. Mi hermano, sea por carta o por palabra hablada, por pensamientos o por hechos visibles, el enemigo seguirá insistiendo para hacernos desistir de la obra que Dios nos ha encomendado. Aquí usó cartas, pero también usó gente que venía con chismes, ¿sí? Usó aún cosas que Nehemías podía observar como ataque o posible ataque. Ante todo eso, mis hermanos, tú y yo debemos seguir perseverando. Persevere, mi hermano. Otra manera en cómo el enemigo estaba ahí insistiendo es que comprometía a gente importante. Si tú ves en el verso 18, voy a leer en otra versión, dice: muchas personas de Judá le habían prometido lealtad a Tobías porque él era yerno de Secanías. En otras palabras, mire, aquí el enemigo se estaba aprovechando pues también de estas relaciones en yugo desigual para atacar a Nehemías y a toda esta obra, ¿sí? Encontramos en esta historia, y las próximas semanas vamos a ver sobre esto, el pueblo de Judá, hermano, se había mezclado con los pueblos vecinos y ahora Tobías está tomando ventaja de esto. Habían emparentado. Velo ahí en tu Biblia, versículo 18, rápidamente. Dice: muchos se habían conjurado. Habla ahí que bajo juramento se debían uno al otro lealtad. Y dice, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara. Si era yerno, ¿qué significa ahí? Yerno. Ya ahí me confundo con yernos, no era así. Bueno, habían emparentado de una manera, ¿sí? Pero ahí dice lo siguiente, de hecho, mira: y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. O sea, habían emparentado. De una u otra manera, había lazos de familia. Entre sus hijos se estaban casando, ¿sí? Él se estaba, o había relaciones con otros, con la gente de Judá. Acuérdese, Tobías era un amonita, él no era parte del pueblo de Israel. Entonces aquí había relaciones, lo dice la Biblia, ¿verdad?, de yugo desigual. Hay un texto que nos llama o nos advierte sobre el yugo desigual en 2 Corintios 6:14. Hay consecuencias de esto, mis hermanos. Y el enemigo puede usar eso, hermano, nuestras relaciones con gente fuera del pueblo de Dios, para causarnos problemas. Yo le voy a explicar un poquito esto, no es el tema hoy, pero solo es un extracto aquí. Un yugo era una barra de madera que se usaba o que unía a dos animales, en este caso bueyes, el uno del otro, y a la carga que ellos tiraban. Este yugo los unía. Un equipo, aquí vamos a ver ahora de nosotros su aplicación. Un equipo en yugo desigual, dice, tiene un buey más fuerte y uno más débil, y uno más alto y uno más corto. Suele pasar eso, hermano. No hay bueyes o animalitos exactamente iguales. El buey o el animalito de carga más débil o corto camina más lento que el más alto o el más fuerte, haciendo que la carga ande o sea problemática, sea difícil. Cuando los bueyes o los machos o las mulas están en yugo desigual, o sea, no hay equilibrio en las fuerzas,
dice, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo uno con el otro. Si llevamos esta verdad del campo, que ya hoy ya casi no se usa eso, en muy pocos lugares se usa esta técnica, ya hoy hay tractores, ¿verdad? Pero si no van en un yugo parejo, ¿verdad? Si no se seleccionan animales más o menos iguales, pues ese trabajo no se va a hacer bien, ¿sí? Eso mismo sucede con nosotros, mis hermanos. Piensa esto, hermano. ¿Habrá entre nosotros alguna relación de este tipo, yugo desigual? Mira, muchas veces este texto se usa en las relaciones de noviazgo, pero esto aplica en todo, aún en las relaciones de negocios. Porque no tenemos los mismos intereses. No podemos correr igual cuando hay estas diferencias, hermano. Así que se requiere perseverancia también en esto, ¿sí? Se requiere esperar a la persona adecuada. Se requiere esperar en Dios, ¿verdad? Si usted quiere emprender un negocio, espere en Dios. Amén. Veremos más adelante, hermano, que Nehemías tuvo que lidiar con estas cosas. Lo vas a ver en las próximas semanas. Nehemías tuvo que lidiar, si te fijas, el capítulo 7 va a hablar de un montón de nombres, porque era importante identificar quiénes habían o estaban en yugo desigual, porque más adelante verás qué les va a pasar. Porque, hermano, no podemos vivir de esa manera y pensar que nos va a ir bien. No se puede, porque están fuera del plan de Dios. Porque Dios llama a su pueblo que sea santo, que se aparte. Entonces no coincide esto, hermano. No hay un objetivo común cuando hacemos las cosas así. Otra manera en cómo viene el enemigo, por último, versículo 19. El enemigo vino con chismes y con más cartas. El chisme, hermano, yo lo investigué en el diccionario para estar seguro y decirle bien de qué se trata. Pero el chisme son noticias, en su mayoría son falsas, pero también hay noticias verdaderas. Pero es una noticia que se da, ya sea verdadera o falsa, que busca que entre dos personas o entre dos grupos de personas haya pleito. Fíjate que fulanito dijo esto y esto y esto acerca de ti. Están buscando que haya encontramientos o problemas, ¿sí? Ese es el chisme. Entonces así venía Tobías. Como ya tenía gente ahí en el pueblo judío, gente que se había comprometido él por medio de familia, él decía, ok, miren, díganle esto, ahora díganle aquello. Y estos también, fuera del plan de Dios, en yugo desigual, venían de la misma manera, diciendo, mira, Tobías es una muy buena persona, Tobías debería estar acá. Pero también venían con pleito, mira lo que está diciendo de ti, mira, ¿verdad? Llevaban y traían. Mis hermanos, yo oro mucho y Dios nos libre de ser una iglesia así, hermano, una iglesia chismosa, ¿sí? No, hermano, Dios nos libre de eso, amén. Y si hay chismes, hermano, hay que cancelarlos de inmediato, ¿sí? A ver, hermano, esto que me estás diciendo, vamos con el hermano y vamos a platicar, ¿sí? Aquí no andamos con eso, amén. Ayúdeme, hermano, y hay que ser muy diligentes con eso, porque es bien fácil, hermano, dar rienda suelta a los chismes. Entonces hay que cuidarnos. Hay un peligro tremendo, hermano, cuando cedemos al enemigo en este tipo de cosas. Porque fíjate, podemos llegar a ser instrumentos del diablo para lastimar a la obra de Dios. Entonces Dios nos libre, hermano, de eso. Pablo animaba a los hermanos en Éfeso. Por tiempo ya no alcanzo a leer, pero Pablo les decía, no den lugar al diablo. Que todo lo que hablen, todo lo que digan, sea para edificación. Un chisme no edifica, hermano. Un chisme no edifica. Es una realidad, hermano. El enemigo seguirá insistiendo, aun cuando hemos terminado parte de la obra. El enemigo va a seguir insistiendo, ¿sí? Y mientras tú y yo vivamos
o mientras Jesús no vuelva por su iglesia, tú y yo, hermano, tenemos que seguir perseverando. Ante cualquier circunstancia, durante cualquier circunstancia y después de todo, hermano. En la Biblia también encuentras historias de gente que tuvo grandes victorias, ¿sí?, cuando confió en Dios, pero se descuidaron después de la victoria y cayeron horrible. El rey del cual leímos hace unos momentos, el rey Asa, dice la historia que este hombre terminó sus años enfermo y no quiso orar, no quiso pedirle a Dios por sanidad. Puso su confianza en los hombres. Sus últimos días enojado. Piensa eso, hermano. ¿Quisieras tú terminar así? Yo no, hermano. Yo quiero terminar mis días confiando en mi Señor, esperando su venida o esperando el encuentro con Él, ¿sí? Que así sea, mi hermano, tú y yo. Vamos a terminar. Quiero leer este pensamiento. Aquí dice: ahora, hermanos, que Nehemías ha construido el muro con éxito, ahora viene el verdadero trabajo. Ahora hay que reconstruir al pueblo, ¿sí? Lo fácil ya lo terminó, construir muros de piedra. Pero lo veremos en las próximas semanas. El trabajo bueno viene ahora. Hay que reconstruir este pueblo. Y ahí es donde se pone tremendo. Y ahí es donde estamos orando, hermano, que Dios nos ayude. Hace rato tuvimos una clase de discipulado y les decía a mis hermanos: hermanos, estas clases son vitales, importantísimas, porque habla de madurar en carácter, habla de ser verdaderamente libres. Hoy, hermano, hay iglesias llenas de gente acomplejadas, peleada con todo el mundo, falta de perdón en sus corazones. Por años se hacen llamar cristianos, pero viven amargados, porque no han cortado con eso en sus vidas, hermano. Y es ahí donde el verdadero trabajo comienza. Nehemías ha seguido el plan que Dios le planteó, pero ahora viene lo bueno, hermano. Dios quiere restaurarte, hermano, y Dios nos llama a santidad, a que nos apartemos. La perseverancia no termina con la construcción exitosa de un muro. La perseverancia, mis hermanos, podríamos decir, pues es solo venir cada semana a la iglesia. Hay más que hacer, mi hermano. Aún hay cosas por reconstruir en tu misma vida, en tu familia. Ahí es donde el verdadero trabajo empieza, ¿sí? Asistir a las reuniones, ser fieles en tu asistencia, empezar a involucrarte en el discipulado, es un bueno y excelente paso. Imagínate esto: buenos muros has construido, pero el verdadero trabajo viene adelante. Poner por obra lo que estás recibiendo. Ahí es donde viene lo bueno, hermano. Porque de otra manera te vas a llenar de conocimiento y no te va a servir para nada. Hay que vivirlo, hermano. ¿Qué podemos aprender el día de hoy, mi hermano? Yo lo resumí en 4 cosas bien sencillas. Dios cumple su palabra y la obra se va a terminar conforme a su plan. Sucedió con Nehemías. Dios cumplió. Siguiente, el enemigo será humillado y finalmente va a reconocer que es Dios quien ha estado con su pueblo. 3, el enemigo seguirá insistiendo. El enemigo es sabio y sabe que le queda poco tiempo, por tanto hará uso de cualquier estrategia, aún las cartas, verá como aprendimos acá, para hacernos caer. Y último 4, nosotros, tú y yo, somos llamados a perseverar todo el tiempo, hermano. Ante cualquier cosa, durante cualquier circunstancia y después de todo. Siempre, hermano, perseverantes. Tenemos un llamado claro, hermano, a santidad. Un llamado, dice la Escritura, en su significado de santo, un llamado para algo exclusivo. Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Así que yo quiero invitarte que oremos, hermano, y pensemos en esta pregunta: ¿qué decisiones tú y yo debemos tomar el día de hoy? ¿Qué decisiones tenemos que tomar el día de hoy que determinen, hermano, si somos de los que perseveran o somos de los que vamos y venimos?
Hoy es día, como cada día buscamos y oramos, que sea un día de salvación, hermano, día de reconciliación, un día de compromiso. Yo quiero invitarte a que lo hagamos juntos y vengamos al trono de gracia, que Dios es amplio, misericordioso para perdonarnos si venimos a cuentas. Y que tú y yo, hermano, tomemos la determinación de perseverar cueste lo que cueste. Y de tomar las acciones necesarias, cueste lo que cueste. Sí, si es cortar lo oramos al principio, alguna relación, cortar con ciertos hábitos que por años hemos practicado, lo que sea, mi hermano. Comenzar nuevos hábitos, uno de ellos leer la Biblia, ¿verdad? Hoy hay la invitación. Comenzar a ser más fiel, llegar temprano a la oración. Tú sabes, Dios sabe, ¿qué es lo que necesitamos hacer todos, mis hermanos? Si somos sinceros, cada quien tenemos algo que hacer. ¿Lo hacemos? Vamos orando, ¿le parece? Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, muchas gracias por la esperanza que hoy tenemos de que si perseveramos hasta el fin tendremos la victoria. Padre, te damos gracias por la confianza que tenemos de que el enemigo está vencido, que al final de todo la victoria es para todo aquel que ha perseverado, y Satanás y todo enemigo que se ha opuesto será lanzado al lago de fuego por la eternidad. Gracias, Dios, porque como nos amas, nos llamas a perseverar y a tomar decisiones firmes para honrarte. Como lo hacemos cada semana, mi hermano, mi hermana, usted que nos escucha por primera vez, esto siempre nos lleva a la cruz, a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Jesús y lo que hizo ahí en la cruz. Un primer paso es reconocer que hemos pecado, que necesitamos el perdón de Dios. Un segundo paso es creer en Jesucristo, quien murió y resucitó. Un tercer paso es confesar y decirle a Jesús, sea nuestro único y suficiente Salvador. Y un último paso, un paso de compromiso, de vivir para la gloria de Dios. Yo quiero invitarte, lo hagamos juntos y reconozcamos primero que hemos fallado. Padre, venimos delante de ti reconociendo que hemos fracasado, que hemos pecado. Y seamos sinceros, hermanos, digámosle al Señor, Señor, he pecado. Y dígale al Señor en esas áreas, Señor, he pecado en esto que me comprometí y no lo he hecho. No he dado lugar a cosas que te den gloria. He dado lugar a las mentiras del enemigo. He sido parte de los enemigos aún de Dios. Hoy te pedimos perdón, oh Dios, por esto. Nos arrepentimos por haber buscado nuestro bien, buscado egoístamente, y Señor, no te dimos gloria a ti. Hoy te pedimos perdón y hoy nos acercamos a la cruz creyendo que Jesucristo murió por mis pecados, digamos, por nuestros pecados, Dios. Y hoy reconocemos que Jesucristo, tu sangre nos limpia, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy creemos que Jesucristo vives y estás a la diestra del Padre, y por eso podemos pedir con confianza, porque tú y solo tú, Jesús, intercedes por nosotros a la diestra del Padre. Jesús, sé tú nuestro Señor, y nos comprometemos a perseverar, tomar decisiones conforme tú nos guíes, oh Dios, a través de tu palabra, tu Espíritu hablándonos, que nosotros tomemos decisiones y trabajemos para tu gloria y demos a conocer lo que tú has hecho. Y gracias, Dios, porque tú harás y darás la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.